Bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por este privilegio y oportunidad de poder estar en su casa. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Una vez más le damos la bienvenida a cada hermano o hermana que está en este lugar, a nuestros amigos que nos acompañan, sea aquí en la iglesia o por medio del Facebook. Que Dios los bendiga y ha escogido el mejor lugar para estar en esta tarde. ¿Por qué no me acompaña a ir mi hermano a el libro de Números, capítulo 13? Solamente estaremos considerando algunos versos ahí antes de iniciar, ¿verdad?, el tema de hoy. Una vez más, Números, capítulo 13, el verso 1. Cuando lo tiene, lo puede confirmar con un fuerte amén. ¿Todo lo tienen? Gloria a Dios. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y así procedemos a leer Números capítulo 13, verso 1 para adelante. Dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno un príncipe de ellos. Acompáñame al verso 7 y 8. Dice: De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Dice el verso 8: De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y dice el verso 17: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole al Señor que Él sea tomando el control de esta palabra. Ahora que solamente Él es el que nos puede hablar, solamente Él es el que puede transformar vidas, solamente somos nosotros vasijos, instrumentos para su servicio. Vamos a darle gracias a Dios por las alabanzas, glorificando su nombre y también pidiéndole que Él sea tomando el control de esta palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En esta tarde venimos una vez más de tu presencia, regocijándonos porque podemos decir que somos hijos tuyos. Nos lavaste, Señor, nos redimiste con tu sangre preciosa, y ahora es que estamos aquí gracias al sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Ahora somos más y más que vencedores en tu nombre, Señor Jesucristo. Que esta palabra que tú has escogido para esta tarde sea de bendición para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos y amigos en esta tarde, Señor mi Dios. Tú conoces todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro, y por lo cual es que estaremos considerando, Señor mi Dios, la palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, mi Dios, que sabemos que es perfecta, mi Dios, y nos habla día con día a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo es hecho. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Gloria a Dios. Cuando se gozaban con las alabanzas, gloria a Dios. A mí me gustan esas alabanzas, hermano, de verdad. Me traen mucha memoria, ¿verdad?, de mi niñez. Cantos, ¿verdad?, que tocan el corazón, ¿verdad?, y realmente son inspirados por grandes hombres. Y al considerar, ¿verdad?, solamente quiero tocar un punto muy pequeño, ¿verdad? Cuando consideramos, hermano, lo que es adorar a Dios, es algo tan esencial en la vida del cristiano. Y antes de entrar a esto, es algo que yo quiero hablar un poquito, no más de 2 minutos, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí sentado, ¿verdad?, yo me ponía a pensar y decía: qué hermoso es alabar a Dios, qué hermoso es saber que en nuestras alabanzas hay esa oportunidad que lleguen hasta el cielo, hasta los oídos de Dios. Cuando es que nosotros nos santificamos y nos purificamos y le damos todo al Señor, cuando cantamos con todo nuestro corazón, con todo nuestra alma, hermano, sabía que las alabanzas, hermanos, le agradan a Dios. De modo, hermano, hay muchas las veces que venimos y solamente vinimos, pues voy a venir a escuchar la palabra de Dios. En una ocasión escuché a una persona que dijo: pues yo creo que no es necesario alabar a Dios en la iglesia. Le dije: estás equivocado, le dije. Estás equivocado, le dije, por una razón, y una razón solamente te voy a decir. Y le dije, primeramente le dije, en el Antiguo Testamento se requerían sacrificios de animales para poder cubrir y santificar a cada persona del pueblo, para que Dios los mirara,
¿verdad? Porque los pecados, muchas las veces lo que pasaba era que ellos tenían que sacrificar corderos para poder serse visto como santos delante de Dios. Pero ahora ya no se sacrifican animales. Más bien la palabra de Dios nos muestra, nos dice que Dios ya no quiere sacrificios, Él ya no quiere sangre. Pero una cosa que Él sí quiere y le agrada es cuando su pueblo, cuando los creyentes que le creen al Señor, le adoran a Él en espíritu y en verdad. Y me pongo a pensar muchas las veces, tal vez solamente soy yo, ¿verdad? En mis pensamientos, venimos a la casa de Dios y no meditamos en la importancia que es venir delante de la presencia de Dios. Uy. Ay, no la vi. Gracias. Y no pensamos, hermanos, realmente lo que es la importancia de adorar a Dios. Pero como le digo, hermanos, otro tema, ¿verdad? Otra cosa que podremos considerar, pero solamente es algo que quería tomar a hablar. Pero como hemos visto aquí en Números capítulo 13, es una sección, una parte grande de la historia de Israel. Ahora, ¿cuántos han escuchado de los 12 espías de la Biblia? ¿Cuántos han escuchado, verdad? Nadie, gloria a Dios. De los 12 espías, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Una vez me tocó una clase y desde ese día yo me acordaba de esta porción de la palabra. Porque en verdad, en la historia de Israel, a través de Dios mandó que 12 espías del mismo pueblo de Israel fueran y investigaran qué era la tierra de Canaán. Amén. Entonces es lo que estaremos considerando esta tarde. El Números de capítulo 3, hermanos, es un capítulo muy hermoso, pero también un capítulo muy tragedio. Y le voy a decir por qué. Porque miramos aquí, no tan solo es parte de la historia de Israel, el motivo por lo cual el capítulo 3 y el capítulo 14 nos van a mostrar por qué es que Israel duró tanto tiempo en el desierto. La promesa ya estaba, hermano. Israel iba a cruzar, hermanos, en muy poco tiempo, pero por causa, hermanos, de un motivo que estaremos mirando en esta tarde, que aún afecta a creyentes, a usted y a mí nos puede afectar de la misma forma, hermanos. Fue lo que afectó al pueblo de Israel, que no entraran esta generación a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. ¿Qué es ese motivo? Es la incredulidad. La incredulidad, hermanos, fue el motivo por lo cual esta generación no entró a la tierra prometida. Dice el verso 1: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hermanos, Dios ya había hecho el pacto, hermanos, con Moisés. De que aún antes de Moisés el pacto ya estaba, hermanos, existía. Que Dios le iba a dar al pueblo de Israel su propia tierra. Pero miramos aquí, hermanos, a continuación miramos que Dios le manda a Moisés: mira, manda 12 hombres entre los tribus de Israel que vayan y investiguen la tierra de Canaán. Ahora, esto no era un motivo de parte de Dios. Le voy a decir por qué. Dios ya sabía a dónde era que iba a mandar a Israel. ¿A poco no sabe, hermanos, lo que Dios tiene para su vida? Lo que Dios tiene para nuestra vida, hermanos, son cosas maravillosas, cosas buenas. Por eso es, hermanos, que le servimos a Él. Ahora deja enfatizarme un poco más. Dios no iba a mandar, hermanos, al pueblo de Israel a que murieran a la tierra de Canaán. ¿Verdad que no? Antemano, hermanos, sabiendo que Dios es un Dios soberano, Él sabía a dónde es y el plan que Él tenía para el pueblo de Israel. Que iba a ser una tierra donde ellos iban a poder obtener, hermanos, lo que ellos querían, y eso era libertad. Era un lugar donde ellos iban a poder, hermanos, aprovechar y poder ver, hermanos, un lugar que realmente fluía leche y miel. En este momento preciso, hermanos, en la ocasión que estamos mirando en Cádiz, el pueblo de Israel solamente miraba el desierto. Y entonces por lo cual es que Dios los envía y les dice: mira, manda a tus hombres, mira, manda estas personas, mira, manda a esos hombres para que muestren al demás pueblo que es cierto lo que les dije, que es cierto, porque aún en este momento, en este punto, hermanos, el pueblo de Israel tenía incredulidad. Porque en Deuteronomios capítulo 1 verso 22 dice: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Muchas las veces, hermanos, y es el punto que estaremos considerando esta tarde, muchas las veces, hermanos, hay en nuestra vida una gran incredulidad por lo que no podemos ver. Decimos: porque yo no puedo ver lo que Dios va a hacer en mi vida, voy a tomar pasos leves. Porque yo no puedo ver lo que Dios quiere hacer en mi vida, mejor me voy a quedar aquí.
Pero sabe, hermanos, Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Y sabíamos, hermanos, Dios mismo se lo dijo a Moisés y Moisés se lo dijo al pueblo. El Señor, Yahweh, Dios, nos ha prometido la tierra de Canaán. Y cuando Dios promete algo, hermanos, Él lo cumple. Y si Dios le ha dado una promesa, si Dios le ha hablado su vida, hermanos, le aseguro que eso va a acontecer, porque Dios no miente. Pero muchas de las razones por las cuales esas cosas no se cumplen en nuestra vida es porque tenemos una grande incredulidad, como el pueblo de Israel. Y entonces desde el libro de Deuteronomios, hermanos, el pueblo de Israel tenía incredulidad de lo que Dios podía hacer con ellos. Ellos aún, hermanos, no sabían qué grande y qué soberano era Dios. Ellos habían visto, hermanos, el mar rojo partirse en dos. Habían visto, hermanos, cómo hermanos, el faraón y todo su ejército fue hundido, hermanos, en el mar. Ellos vieron grandes cosas en el camino, hermanos, a Cedes. Pero aún así no creyeron en Dios. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en nuestra vida para que digamos Dios es grande? Yo creo en un Dios porque yo he visto con mis propios ojos. Yo soy testimonio de la grandeza y la realidad que es Dios. Pero hay momentos en nuestra vida, como lo pasó en el pueblo de Israel, que retrocedemos y decimos no puede ser. No puede ser que lo que Dios tiene para mi vida es algo bueno, que no puede ser lo que Dios tiene para mi vida es algo grandioso, hermanos. Hay que tener fe. El punto 2, hermanos, hay que tener fe. Amén. Hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, para ponerlos en palabras simples, hermanos, no confiaban en la palabra de Dios, en la promesa que Dios les había dado. Y otra de las cosas que podemos mirar es que muchas veces, hermanos, damos crédito a nuestras propias opiniones en vez de creer, hermanos, en la palabra, hermanos, de Dios. Decimos, no, pues yo creo esto, yo creo aquello, y muchas veces nos basamos en nuestra propia opinión, que lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la revelación de Dios. Y entonces damos más crédito, damos más voz, oído, a nuestras propias imaginaciones y aún también a lo que las demás personas dicen. Pero, hermanos, que usted sea, hermano, como una roca firme, hermanos, que está plantado, hermanos, a la orilla del mar. Que nada lo pueda mover, aunque vengan las corrientes y aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan lo que sea, hermanos, usted ahí está firme. Le podrán decir, no, lo que tú estás haciendo es un juego, lo que tú estás haciendo, no existe un Dios, etcétera, etcétera. Le podrán decir millones y millones de cosas, hermanos, pero ahí está, hermanos, donde Dios va a ver quién realmente está activando y tiene la fe verdadera. Porque, hermanos, el caminar cristiano no es fácil. Si para tan solo el pueblo de Israel, hermanos, para obtener, hermanos, algo terrenal fue tan difícil para ellos, imagínense, hermanos, algo espiritual, una, hermanos, salvación eterna. ¿Cuánto más difícil será? Pero sabe, hermanos, no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Jesucristo mismo dijo, no temáis, no temas, no temas, dice, porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ok, esa promesa yo la voy a hacer mía? Usted no está solo, usted podrá decir, yo estoy solo, no hay nadie que me pueda consolar. Sigan en alguien y se llama el Consolador y es Jesucristo. Usted no está solo, yo no estoy solo. Ahora dice, hermanos, el Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confiad en Él y Él hará. Wow. ¿Cuántos de nosotros podremos decir, hermanos, yo voy a encomendar mi camino, yo voy a encomendar mi vida en Cristo al 100%? Es lo que hizo el rey David. Y esto es, hermanos, lo que el pueblo de Israel debería de hacer desde el principio. Encomendar su vida, encomendar, hermanos, lo que ellos estaban haciendo y decir, ok, creemos en el Dios que nos estás hablando, Moisés. Hemos visto los milagros, hemos visto los prodigios y vamos a creer que Él nos va a llevar a la tierra prometida. Pero ahí estaba, hermanos, la incredulidad. Hermanos, ellos dudaron de la promesa de Dios. Ellos dudaron, hermanos, de lo que Dios podía hacer, hermanos, y lo que Él ya tenía para ellos. Entonces es lo que miramos en el verso 1. Dios contentó, hermanos, lo que el pueblo quería. Que averiguaran, que confirmaran lo que Dios les había dicho. Que sí, que la tierra que los iba a mandar ciertamente fluía leche y miel. Entonces, hermanos, los espías fueron enviados a explorar, hermanos, estas dos regiones, que es Canaán, el Negev en el sur, y después arriba, hermanos, en los montes al norte. Las órdenes de Moisés eran, primeramente, reconocer la tierra,
2, analizar la tierra, considerando los pueblos, las ciudades, las murallas, todo lo que podían considerar de la tierra, y también de acuerdo a su propio criterio, lo que ellos pensaban, porque ellos eran los que iban a ir y ver la tierra por primera vez. Y también observar, hermanos, los frutos. Entonces vaya conmigo ahí en el verso 20. Dice: ¿y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomar del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dice el verso 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información de ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ahora, aquí menciona, hermanos, acerca, hermanos, de lo que son las uvas, ¿verdad? En esta región era muy popular, hermanos, y era cierto, había muchas uvas en esa región. Hermanos, el traer uvas es muy apropiado. ¿Por qué? Porque, hermanos, miramos hasta el día de hoy, las uvas, la fruta, ¿verdad? Las uvas representan algo importante en la cultura judía. Las uvas, hermanos, representan algo y representan alegría. Para los judíos, hermanos, las uvas son usadas durante tiempos de fiestas, durante ceremonias felices, ¿verdad? Entonces, las uvas, hermanos, que en el hebreo es escol, significa del racimo. ¿Cuándo saben lo que es un racimo? ¿Verdad? Son como las ramas, ¿verdad? Los manojos donde están las uvas. Y entonces es lo que miramos aquí. Estos espías fueron, y entonces nos cuenta la historia, hermanos, que tuvieron que agarrar, hermanos, casi un palo, hermanos, enorme, y cargar entre dos, hermanos, esta gran manojo de uvas que ellos habían conseguido de la tierra prometida. La tierra prometida. Entonces era cierto lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque había fruto. 2. Miramos en la cultura judía, hermanos, también como les contaba, se usa para decorar, hermanos, lugares de alegría, eventos de alegría. Y una cosa que yo he notado también y no sabía hasta estudiar este pasaje, es que si usted mira el símbolo de la oficina de turismo del pueblo de Israel, de la nación de Israel, el símbolo es dos hombres cargando, hermanos, un manojo de uvas. Entonces, y eso, hermanos, regresa a este pasaje bíblico. Entonces, aún al día de hoy, hermanos, el pueblo de Israel mira este acontecimiento, aún lo que les pasó, aún lo que sucedió, lo miran, hermanos, que la tierra prometida era para ellos. Lo miran como un tiempo de alegría. Ahora, en el verso 27, como vamos a estar considerando, después de que llegan con el pueblo, esos espías les muestran el fruto y le dicen: ok, aquí está el fruto, sí hay fruto. Dice el verso 27: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Ahora, esto es una expresión judía, ¿verdad?, que podemos mirar, pero ciertamente sí había leche y miel en esta región. Entonces, la frase, hermanos, muestra imágenes de placer y abundancia para los israelitas. Entonces miramos que Dios no había mentido. Si era cierto lo que Dios les había dicho, que esta tierra, hermanos, no era como cualquier tierra que ellos habían visto. No tan solo era para ellos, hermanos, sino que también tenía fruto. Y, hermanos, iba a fluir leche y miel. Ahora, en el verso 28, acompáñame ahí. Entonces hemos visto, hermanos, el reporte. Entonces estamos, ¿verdad? Hemos visto el reporte que estos espías le han dado a todo el pueblo, hermanos. Todo el pueblo está escuchando esas palabras. Les muestran el fruto, les dicen: sí, es cierto que fluye leche y miel. Pero miren lo que dice el verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Ahora vaya conmigo vamos a detenernos ahí un momento. Entonces, primeramente, hermanos, el informe de estos espías sí era correcto, sí era cierto. La tierra no estaba vacía. Habían tales, hermanos, tribus, habían tales personas en estas regiones que ellos iban a conquistar. Entonces, esta región que ellos iban a ir, hermanos, la tierra de Canaán, no estaba vacía. Y entonces los espías, pero miren cómo es que los espías se expresan.
Ellos dicen, hermanos, dicen, sí, sí hay gente, pero están grandes, están fortificadas esas ciudades, hay grandes hombres. Entonces, los espías enfocaron, hermanos, su atención sobre las ciudades fortificadas, los poderosos habitantes que estaban en la región, y declararon, hermanos, en otras palabras, que la conquista era imposible. Después de ver, hermanos, la promesa de Dios cumpliéndose, de que era cierto lo que Dios había dicho, se enfocaron en lo negativo. Luego, hermanos, dijeron, no, ¿sabes qué? Es imposible. Hay muchos obstáculos, dijeron, no es posible. Entonces, hermanos, los espías incrédulos, hermanos, se compararon, hermanos, más para adelante a los grandes gigantes, hermanos, que se encontraban en esa área. Y era cierto. Había una descendencia, hermanos, de gigantes en esa región también. Y se consideraron, hermanos, a ellos, hermanos, como langostas, diciendo, no, nosotros somos pequeños en comparación a ellos, no podremos. Pero miramos en el verso 30, hermanos, una diferencia, hermanos, de mentalidad. Y usted podrá decir, pero hermano, ¿por qué es tan importante tener una mentalidad positiva, verdad? Porque lo que acabamos de ver, hermanos, es que 10 de los 12 espías que fueron, hermanos, a verificar, hermanos, la tierra prometida, hermanos, regresaron con una mentalidad negativa. Pero, hermanos, dos hermanos de los espías regresaron con una mentalidad positiva. ¿Quién nos puede decir eso a nosotros como creyentes? Bueno, en el caminar cristiano, hermanos, va a haber mucha gente que solamente piensa en lo negativo. Va a haber mucha gente que solamente va a pensar en los obstáculos, en las tribulaciones, en las cosas que acontecen en nuestra vida. Sí es cierto, como miramos, sí era cierto que habían gigantes, sí era cierto que habían ciudades fortificadas, pero lo importante era, hermanos, que no se debían de olvidar de la promesa que Dios les había dado, hermanos, desde mucho tiempo, que Dios les iba a dar la tierra prometida. Pero lo que miramos aquí, hermanos, es algo tan lamentable que acontece al día de hoy. Si Dios nos promete algo, hermanos, si nos ha prometido algo grande, hermanos, y eso es la vida eterna. Pero lo que pasa, hermanos, es que muchas las veces esos espías, nosotros miramos con los ojos, como se puede considerar, superficiales. Solamente miramos lo que está adelante de nosotros, pero no consideramos el plan soberano que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, lo que miramos aquí con los espías es algo tan similar a lo que puede acontecer a nosotros al día de hoy. Miramos lo negativo, pero nunca consideramos lo positivo. Miramos y decimos, no, pues yo no tengo lo que Él tiene, yo no tengo las riquezas que yo quisiera tener, Dios no me ha bendecido como yo quiero. Pero, hermano, consideremos qué tan bueno ha sido Dios con nuestras vidas. Consideramos, hermanos, que no tan solo tal vez tenemos salud, tenemos la vida, tenemos nuestra familia, tenemos, hermanos, alimento diario, hermanos, tenemos un hogar. ¿Qué más que queremos en nuestra vida? Pero no tan solo creyentes, hermanos, pero toda la humanidad, hermanos, es algo que acontece, hermanos. El pensar, hermanos, solamente en lo negativo. Pero como cristianos, hermanos, se nos ha sido encomendado a través de la misma palabra de Dios que hay que pensar, hermanos, en lo positivo. Y lo vemos, hermanos, a través de este siervo, a través de este hombre, Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, aquí, hermanos, hay un hombre, hermanos, que yo lo considero personalmente como un hombre de fe. Consideramos la Biblia, hermanos, y miramos tantos hombres de fe, hermanos, y yo también considero a Caleb un hombre de fe. Porque, hermanos, él no era cualquier persona, hermanos, que estaba esperando. No, hermanos, él también fue y vio también con sus propios ojos los que los demás vieron. Él también vio los gigantes, él también vio las ciudades fortificadas y dijo, ok, está bien, dijo. Pero él se recordó, hermanos, de la promesa de Dios. Él se recordó del pacto que había, hermanos, hecho Dios con el pueblo de Israel. Encontramos un hombre, hermanos, con una mentalidad positiva, pero también un hombre, hermanos, que estaba actuando con fe. Él dijo, sí, dijo, es cierto, dijo. Pero también mira lo que dijo, hermanos. Dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Al nosotros considerar, hermanos, qué grande es Dios, qué potente, hermanos, y la habilidad, hermanos, y qué grande y qué habilidad Dios tiene en nuestras circunstancias, hermanos, nosotros podremos también ser como Caleb.
Porque Caleb, hermanos, sí se estaba enfrentando, hermanos, con la prueba. Él estaba viendo con sus propios ojos qué difícil iba a ser. Él también vio los gigantes, él también vio las ciudades fortificadas. Pero él dijo, no, ¿saben qué dijo? Nosotros podremos, porque el Dios que está con nosotros es más fuerte que los dioses que ellos sirven. El Dios que está conmigo, él dijo, es más fuerte y él me ha prometido esta tierra. Subamos pues y tomemos posesión de ella. En nuestra vida cristiana usted podrá decir, pues ¿cómo me puede hablar eso a mí? ¿Qué impacto puede tener esta palabra a mi vida? Pues deja de decirle lo que yo pienso. A través de mirar esta porción de la palabra, hermano, no tan solo es importante tener una mente positiva en un mundo, hermanos, negativo, donde todo se ve que está siendo una corrupción, sino también, hermanos, es importante considerar, hermanos, como Caleb, hermanos, que el Dios que servimos tiene control sobre todas las cosas. Y que si Él nos ha prometido cosas, hermanos, es porque nos los va a dar. Si Él nos ha prometido vida eterna, hermanos, es porque Dios nos lo va a dar. Si Dios nos ha prometido, hermanos, bendiciones y el Señor nos ha prometido, hermanos, bienestar, es porque Dios nos lo va a dar. Hay que considerar, hermanos, quién es el Dios que servimos. Servimos a un Dios grande, hermanos. No servimos a un Diosito, como dicen muchos. Yo sirvo a un Dios grande, un Dios soberano, un Dios poderoso, que, hermanos, que puede con todo, hermanos. Él hizo los cielos y la tierra. Y este hombre, hermanos, este hombre de fe sabía esto. Él sabía el Dios que él servía, porque él estaba, hermanos, actuando de acuerdo a la fe. Y entonces, hermanos, miramos a este hombre, Caleb. Él era uno de los dos, hermanos. Solamente habían dos que habían dicho, ¿saben qué? Sí podemos. Sí es cierto, pero ¿saben qué? Vamos a mirar esto positivamente. Vamos a decir, sí podemos hacerlo. Sí podemos porque Dios nos lo ha prometido. Hermanos, Caleb, al contrario, hermanos, fue positivo. Él siguió, hermanos, él siguió creyendo en la promesa porque él, hermanos, tuvo fe. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 39. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 39. Gloria a Dios. Yo usé la traducción Dios habla hoy porque me gustó la manera en que se expresa, pero es muy similar. Dice, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación. De manera, hermanos, que miramos aquí, ¿quién es el que de manera, hermanos, estaba volviendo a una condenación más para adelante? El mismo pueblo de Israel. Sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. ¿Quién fue el que tuvo fe? Caleb y Josué. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, la tierra prometida para Caleb y Josué. Es estar convencido, hermanos, de la realidad de cosas que no vemos. Y eso era, hermanos, victoria sobre los gigantes que estaban en la tierra de Canaán. 2, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe, de los cuales es Caleb y Josué. Miramos entonces, hermanos, cómo es que la misma palabra de Dios confirma esta historia. Nosotros somos, hermanos, de los que de los que no se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Hay que no retroceder, hermanos. Lo que miramos lamentablemente, hermanos, con la historia del pueblo de Israel, especialmente esta generación, hermanos, fue que retrocedieron y tuvieron grande incredulidad. Pero dos hombres, hermanos, que miramos de entre todo el pueblo, hermanos, que tuvieron, hermanos, fe y actuaron con fe, hermanos, y alcanzaron salvación, fueron Caleb y Josué. Y entonces, hermanos, en el verso 31 de Números dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Y aquí es donde miramos, hermanos, específicamente, hermanos, la mentalidad negativa de los demás espías. Dijeron, no podemos, son más fuertes que nosotros. Nosotros somos una pequeña multitud, ¿cómo podremos? Los otros espías, hermanos, se fijaron únicamente, hermanos, en los aspectos superficiales. El pueblo de Israel, hermanos, tomó la decisión, hermanos, de no entrar en la tierra prometida.
Hermanos, Dios les había dado, hermanos, el libre albedrío. Ellos tenían, hermanos, la oportunidad de decidir si querían entrar o no. Y ellos decidieron mejor quedarse. Ellos decidieron, hermanos, no aceptar la promesa de Dios. Y es de igual manera, como cristianos, hermanos, Dios nos da la oportunidad de seguir avanzando espiritualmente. Dios le da oportunidades a usted, hermanos. Tenemos tiempo, hermanos, de estudiar, tenemos tiempo de orar. Dios nos da la libertad, hermanos, de hacer estas cosas. Pero está en cada uno de nosotros si queremos proceder, hermanos. Si queremos proceder, hermanos, y llegar a nuevos niveles espirituales. ¿Están conmigo? Y de tal manera, hermanos, miramos, este pueblo de Israel decidió, no, ya no queremos seguir. Dijeron, no, tenemos mucho temor, no creemos que Dios nos va a poder acompañar, y sobre todo, más bien vamos a morir, dijeron, en esta tierra. Hermano, cuando nosotros vivamos, hermanos, y es tan difícil, sí, hermano, no es fácil caminar cristiano, pero una de las cosas que sí podemos ver a través de la historia, a través de toda la palabra, hermanos, es la importancia de tener fe como cristiano. Tener fe en lo que no vemos. Tener fe, hermanos, tener fe en un Dios que nunca hemos visto, sí. Pero sabemos, hermanos, que Dios es grande y Dios es poderoso. Y sabemos una cosa, hermanos, que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, no es en vano. Y sabemos entonces, hermanos, que el Dios que servimos es un Dios grande, amén. Entonces, hermanos, así de igual manera, no hay que ser negativo, ni tampoco, hermanos, mirar, hermanos, lo malo y decir, no, saben que no podemos. Porque yo les aseguro, hermanos, que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Pero requiere, hermanos, que nos sometamos. Requiere que digamos, no, sí podemos. Como familia, decir, no, sí puedo. Sí podemos llegar a otra meta. Sí podemos orar más. Sí podemos conocer más de Dios. Y es ahí, hermano, donde Dios nos lleva a nuevos niveles. Niveles donde nosotros ni siquiera sabíamos que podíamos alcanzar. Yo he visto, hermanos, hombres, hermanos, que ni siquiera podían, hermanos, escribir, hermanos, en español. Y hermanos, ahora son autores. Yo he visto hombres, hermanos, que ni siquiera podían hablar español y ahora, hermanos, son predicadores. Pero por eso dice la misma palabra de Dios, hermanos, que de lo más vil, de lo más despreciado, hermanos, escogió Dios, hermanos, para avergonzar los sabios. Los planes y propósitos que Dios tiene para usted y para mí son grandes, pero hay que no permitir que la incredulidad, hermanos, alcance y arruine, hermanos, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Usted está en control de su vida. Yo estoy en control de mi vida. Dios está dispuesto, hermanos, a ayudarnos. Dios está dispuesto, hermanos, a ayudarnos en cualquier área que nosotros le pidamos. Pero está en usted y yo. Nosotros tenemos la libertad, como lo tuvo el pueblo de Israel, lo tenemos nosotros, de seguir al Señor, de hacer, hermanos, y seguir a la meta, hermanos, y la promesa que Dios tiene para nosotros, la cual es la vida eterna. Amén. Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel dijo, no vamos a hacer eso. Ahora, regresando a Hebreos, hermanos, pero ahora quiero considerar el capítulo 3. El capítulo 3 de Hebreos, verso 17. El autor de Hebreos, hermanos, confirma la historia, hermanos, y también confirma, hermanos, los acontecimientos que miramos aquí con el pueblo de Israel y los espías. Hebreos capítulo 3, verso 17. Dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice el verso 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Hermanos, como cristianos, hermanos, es similar. Para poder, hermanos, el primer paso, hermanos, para poder, hermanos, ser aceptado y entrar al reino de los cielos es creer en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, verso 16. Entonces, hermanos, el tener fe, hermanos, y el creer, hermanos, es tan importante. Pero también, hermanos, el impacto, hermanos, y el efecto malo que tiene, hermanos, la incredulidad, hermanos, causa, hermanos, que muchas veces no alcancemos la promesa, como le pasó al pueblo de Israel. Entonces, en el mismo libro de Hebreos nos cuenta, hermanos, los acontecimientos y la razón por la cual no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida: la incredulidad. Ahora, vaya conmigo a Números capítulo 14, ya para casi finalizar. En Números capítulo 14 solamente quiero considerar unos versos en el Números 14. Dice el verso 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella
noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Wow. Mira, hermanos, a qué punto, hermanos, la mentalidad, hermanos, negativa había llegado. Perdón. ¿A qué punto había llegado, hermanos? Que había infectado todo el pueblo de Israel. Hermanos, lo que ellos estaban pidiendo, hermanos, no era cualquier cosa. En verdad, hermanos, habían perdido toda la fe, toda la confianza en el Dios que los había sacado, hermanos, de manos del faraón. Habían perdido, hermanos, la completa fe en el Dios grande, soberano, que los había cruzado el Mar Rojo. Wow, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, la gente estuvo más, hermanos, dispuesta a aceptar las opiniones, hermanos, pesimistas, las malas opiniones, las malas pensamientos. Y entonces, hermanos, miramos que hay una gran ironía, hermanos, del pueblo, hermanos, cuando miramos que dijeron: ojalá muriéramos en esta tierra, en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué? Porque más para adelante miramos, hermanos, que Dios tomó esas palabras y dijo: está bien. Y ellos murieron, hermanos, ahí mismo, hermanos, en el desierto, esta generación. Entonces, hermanos, otra cosa que hay que considerar, hay que tener mucho cuidado. Usted podrá decir: bueno, pues es que no es cualquier cosa, pero no, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque la lengua, hermanos, es poderosa. Hay que considerar, hermanos, lo que nosotros hablamos, que sea, hermanos, algo positivo, que sea algo, hermanos, que sea de bendición, no de maldición. Porque, hermanos, cuando nosotros hablamos, hermanos, cosas como lo que habló el pueblo de Israel, pueden llegar a afectarnos en el futuro, o a otras personas aún. Y por eso, hermanos, que hablando Jesucristo en Mateo capítulo 12 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuentas en el día de juicio. Pero también porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. El pueblo de Israel fue condenado, hermanos, a muerte en el desierto por hablar esas palabras. Murmuraron contra Dios. Después de todo lo que hizo Dios por ellos, murmuraron contra Él y dijeron: ojalá muriéramos en este desierto. Entonces, hermanos, como mismo Jesucristo nos dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Fueron condenados? Sí, a muerte, hermanos, en el desierto. Esta generación, hermanos, no entró a la tierra prometida por la incredulidad y murmuración hacia Dios. Y después de ver, hermanos, muchos milagros, no creyeron en el poder y la promesa de Dios. Ahora, ¿cuántos aquí hemos visto un milagro, un prodigio de parte de Dios? Amén. Casi todos, ¿verdad? Entonces, en verdad no podremos decir, ¿verdad?, que Dios no existe, porque hemos visto cosas sobrenaturales. No tan solo porque son sobrenaturales, pero también hemos sentido, hermanos, la presencia de Dios. Amén. Algo que no se puede describir, hermanos, y la ciencia no puede aún, hermanos, justificar. Entonces, hermanos, lo que miramos entonces es, hermanos, que de una manera nosotros también podremos caer, hermanos, en la misma trampa, hermanos, psicológica, hermanos, que el pueblo de Israel. El pensar en lo negativo, decir: no, como cristiano no me está yendo nada bien, el Señor no me está bendiciendo como yo pensaba, hermanos. Hay que pensar en lo positivo. Hay que decir: no, ¿sabes qué? El Señor está conmigo, yo sé que Él me va a sacar y me va a ayudar. Yo sé que Él me va a llevar a otros niveles. Esa es la fe, hermanos. La semana pasada, hermanos, la predicación, hermanos, también estaba basado en la fe. Yo no sé por qué, pero es un tema que se está frecuentando mucho, hermanos, en estos últimos servicios. Por una razón, sí, hermanos, porque Dios tiene el control, hermanos, de las palabras que Él habla. Entonces, hermanos, la fe, hermanos, es la base del cristiano. Es lo que el hermano nos hablaba la semana pasada, amén. Es importante, es crucial, hermanos, en la vida del creyente. Y por eso, hermano, creo que se me olvidó mencionarla desde el principio, pero el título que le di a esta prédica, hermanos, es que más el justo, hermanos, por la fe vivirá. Y es cierto, el justo, hermanos, por la fe vivirá. Y lo vemos simplemente a través, hermanos, de la vida de Caleb, un hombre, hermanos, que vivió por fe. Y él, hermanos, vivió. Él, hermanos, fue uno de los 12, hermanos, que sobrevivió, hermanos, lo que Dios dijo, hermanos, más para adelante en el capítulo 14. En el capítulo 14, más para adelante, Dios dice: no, toda esta generación va a morir por murmurar contra mí. Y por su gran incredulidad, hermanos, ellos murieron. Pero Caleb y Josué, hermanos, sobrevivieron, porque actuaron, hermanos, y anduvieron, hermanos, por fe. De igual manera, hermanos, nosotros, hermanos, el reino de los cielos no está prometido, hermanos, porque buenos seamos.
El reino de los cielos no está basado en cuántas veces oramos, cuántas veces leemos la Biblia. No, está basado, hermanos, si realmente tenemos fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Si realmente estamos caminando de acuerdo a la fe. Porque yo puedo mostrar que yo soy una buena persona y que yo hago esto o aquello, hermano. Pero no, hermanos, solamente, hermanos, los que caminan bajo la fe, hermanos, van a poder, hermanos, llegar al reino de los cielos. Van a poder, hermanos, como dice, hermanos, más el justo, hermanos, por la fe vivirá. Y el Señor nos ha justificado, hermanos. El Señor nos ha justificado con su sangre preciosa. Y es entonces, hermanos, que debemos vivir por fe. El tema principal, yo creo, hermanos, de estos últimos servicios. Y entonces, hermanos, ellos vieron muchos milagros, el pueblo de Israel, y nosotros también hemos visto muchos milagros, amén. Hemos visto el poder, hermanos, y la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces, hermanos, no hay razón, hermanos, por lo cual digamos, no, el Dios no existe. O que digamos, no, es imposible, hermanos. No, sí, hermanos, sí se puede, hermanos, porque el Dios que servimos es grande y poderoso. En el verso 12, hermanos, que encontramos, hermanos, la razón por la cual Dios les dice, y yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermanos, ellos tenían, hermanos, un corazón malo, hermanos, de incredulidad. Gloria a Dios. O más bien, en Hebreos capítulo 3, verso 12. Vamos ahí antes de terminar. Hebreos capítulo 3, verso 12. Y ya podremos culminar con esta predicación. Hebreos capítulo 3, verso 12. Cuando lo tiene, lo puede confirmar con un fuerte amén. Gloria a Dios. Ok. Solamente son dos versos ahí. ¿Alguien me puede leer el verso 12? Amén. Hermanos, un corazón malo de incredulidad. Eso se refiere, hermanos, a un grave problema espiritual, hermanos, del corazón. Es un corazón, hermano, un corazón incrédulo, hermanos, es malo. ¿Por qué, hermanos? Porque la incredulidad es mala delante de los ojos de Dios. Y más para adelante, hermanos, ¿me puede leer el verso 13? Amén. Hermanos, mira, ¿cuántos de nosotros nos gusta que nos exhorten? Nadie, ¿verdad? Nadie nos gusta que nos llamen la atención. Sea aquí en la iglesia o sea tal vez, ¿verdad?, en el trabajo, nadie nos gusta que nos llamen la atención, que nos exhorten. Pero, hermanos, en el caminar cristiano, hermanos, en la vida cristiana, es tan importante la exhortación, especialmente cuando está basado, hermanos, bíblicamente. Y le voy a decir por qué. Muchas de las veces nosotros, tal vez somos hispanos, no sé, ¿verdad?, tenemos sangre caliente, tal vez, no, hermano, ¿cómo es? ¿Verdad? Queremos solamente vivir, hermanos, pero hay gente tal vez que tiene otra perspectiva. ¿Por qué, hermanos? Porque si solamente hubieran ido los 10 negativos, hermanos, imagínense lo que hubiera pasado. Pero, hermanos, habían 2 con una mentalidad positiva. Dijeron, no, sí podremos, hermano. Dijeron, sí podremos conquistar esta tierra. Por eso es tan importante, hermanos, tener, hermanos que nos exhorten, líderes que nos exhorten para que caminemos en la dirección correcta. Hacemos errores, sí, pero mejor yo prefiero que alguien me corrija, que me diga, hermano, mejor en el amor de Dios le exhorto en esta área. Y así, hermanos, yo no puedo seguir haciendo ese mismo error. Amén. La exhortación, hermanos, mutua, para continuar en la fe. Como cristianos, hermanos, es tan importante mantener la fe con firmeza hasta el fin, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, hermanos, que somos participantes, hermanos. ¿Participantes de qué, hermanos? De Cristo. En la misma palabra, hermanos, que se traduce, hermanos, es compañeros. Somos compañeros de Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 9. Y, hermanos, para terminar, miramos, hermanos, que él sigue diciendo, hermanos, en Hebreos, que los creyentes, hermanos, fieles serán socios con Cristo en su reino futuro. Por eso dice Apocalipsis capítulo 2, verso 26, al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, el autor recuerda, hermanos, a los cristianos judíos acerca, hermanos, del acontecimiento en Números 13. ¿Por qué? Ellos, hermanos, tenían la tentación, hermanos, de dudar, hermanos, de las palabras de Jesucristo. Y sigue siendo un dilema, hermanos, entre los judíos cristianos al día de hoy.
el querer, hermanos, en el Mesías, en el querer en nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento, hermanos, el autor de Hebreos le dice: miren, así como en Números, así como el pueblo de Israel que estuvo en Cádiz y no creyeron, tuvieron incredulidad, así de igual manera no hagan ustedes. Confíen en las palabras del Señor Jesucristo, porque Él es Yeshua, Él es el Mesías. De igual forma, hermanos, debemos de tener plena confianza en las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, hermanos, en la tierra. Hermanos, en la misma palabra de Dios encontramos la palabra, hermanos, que Jesucristo nos habló. Las exhortaciones, hermanos, que Él nos habló, hermanos, son de bendición para nosotros, y hay que no rechazarlas. Entonces, hermanos, para concluir ahora por fin, miramos de igual manera debemos de hermanos, de confiar plenamente en la revelación de Dios sobre todo lo demás. Usted podrá pensar y decir: no, pues mis pensamientos también, sí, tal vez sí. Usted podrá pensar en lo que el hermano le diga, tal vez sí, pero más importante, hermanos, es la revelación de Dios a través de su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, escudriñarla día y noche. Amén. La historia de Israel, hermanos, en Cádiz es un recordatorio, hermanos, de la grande importancia de ver lo positivo, hermanos, en el caminar cristiano, en vez de enfocarnos en lo negativo que está a nuestro alrededor. Jesús nos ha prometido, hermanos, un lugar en su reino, hermanos, y vida eterna. Hay que no retroceder, hermanos, como la primera generación, hermanos, que anduvo, hermanos, en el desierto, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, más el justo por la fe vivirá. Es un tema que hemos estado tocando mucho en estas últimas semanas. Yo creo que es por un propósito, amén. Pero como miramos, hermanos, hay que exhortarnos los unos a los otros, porque al fin, hermanos, miramos que lo que viene, hermanos, si no, hermanos, llegamos, hermanos, a la tierra prometida, lo que fue para el pueblo de Israel, lo que es para nosotros la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es grave. Amén. Entonces hay que exhortarnos los unos a los otros, mirando lo positivo, hermanos. Sí, hermanos, a nuestro alrededor, hermanos, hay tanta cosa que está aconteciendo, tanta maldad, hermanos, que se ha levantado, hermanos. Pero sabe, hermanos, el Dios que servimos es un Dios justo. Él trajo justicia, hermanos, hacia el pueblo de Israel. Él trajo justicia, hermanos. Pero también, hermanos, vendrá el día, hermanos, donde, hermanos, daremos cuentas delante de Dios. Si anduvimos por fe o no, hermanos, ahí, hermanos, se va a ver, hermanos. Y el Señor, hermanos, nos va a decir, hermanos, a dónde es que vamos a ir. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y por sobre todo, hermanos, esta palabra que Él nos ha dado. Es una bendición de poder estar aquí compartiendo la palabra una vez más. Y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde con tal vez solamente un canto, ¿verdad? Pero yo realmente creo, hermanos, que es tan importante adorar a Dios con nuestro corazón. Podemos decir: no, es una pérdida de tiempo, no, es que yo no siento nada. Pues, hermanos, es lo que Dios demanda de nosotros. Hermanos, gloria a Dios. Sacrificios de, hermanos, de alabanzas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, por tu revelación y sobre todo lo que tú nos muestras a través de la historia de tu pueblo. Y te damos la honra y la gloria en esta tarde, sabiendo que tú eres el dueño, que tú eres el dador de la vida. Sabiendo, Señor mi Dios, que sin ti no podemos hacer nada. Señor, ilumina nuestro caminar, ilumina nuestros pensamientos para que podamos seguir este caminar cristiano de la forma, mi Dios, que tú deseas. Señor mi Dios, que cada uno que estamos en este lugar podamos mirar las cosas ahora en este punto con unos ojos nuevos, mirando las cosas con ojos positivos. Porque a la verdad sabemos, Señor mi Dios, que no sirve nada mirar las cosas negativamente. Pero sabemos que cuando miramos las cosas como son, cuando miramos las cosas como son, Señor mi Dios, de que tú eres un Dios soberano y que tienes control del pasado, del presente y el futuro, sabemos que tú, Señor, nos guiarás, Señor mi Dios, a vida eterna. Y por eso en esta tarde te adoramos y te cantamos y te damos la honra y gloria que solamente tú mereces, Señor. Gracias, 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 Señor mi Dios. Tu palabra es verdad y tu palabra es eficaz. Y seguimos orando por las necesidades, Señor mi Dios. Tú las conoces, Señor mi Dios. Cada necesidad, cada necesidad, Señor, que está presente al día de hoy, te pedimos que seas tú con cada uno de ellos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Si tuvieras fe, si tuvieras
Gracias, Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, Aleluya. Gracias. si tuvieras fe, paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará. Aleluya. Mira, Jesús está aquí. Gracias, Señor. Mira, Jesús está aquí. Mira, Jesús está aquí.